Hola, ¿qué tal amigos de Tintero Blanco? Yo soy Héctor Justino Hernández y estoy aquí de nuevo para traerles una recomendación literaria. Como ya pudieron ver por el título del video, voy a hablar de El cuarto jinete de Verónica Murguía, un libro pues maravilloso que a mí me encantó y me entusiasmó mucho y que no quería dejar pasar la oportunidad de poder recomendarlo en este canal. Antes de empezar con este pequeño video, quiero recordarles que somos una revista literaria, y que por lo tanto pueden ir a consultar nuestros números en nuestra página web, tinteroblanco.com, y también pues revisar nuestras publicaciones en nuestra página de Facebook y nuestro Instagram. Y de la misma manera, pues quería invitarlos a que dejen su like, su comentario, y si les fuera posible suscribirse, que la verdad es que nosotros hacemos esto con mucho cariño, y será un gran incentivo si pudieran como ayudarnos con eso. Entonces, pues nada, bienvenidos. Verónica Murguía es una escritora mexicana que es principalmente conocida por haber escrito pues varios libros de literatura infantil. Yo se los recomiendo mucho, y también por otro tipo de textos, como por ejemplo la novela Aulilla, que es una novela pues de fantasía muy rara, ¿no? O el libro de cuentos El Ángel de Nicolás, entre otros, ¿no? El libro del que les quiero hablar ahorita, El cuarto jinete, es uno de los más recientes que ha publicado. Es una novela pues algo extensa, pero que vale la pena leérsela completa, ¿no? Yo la verdad es que no me esperaba en lo que me encontré dentro del libro, ¿no? Creo que ha sido una de las revelaciones que más me han sorprendido en lo que va del año en cuanto a literatura mexicana. De hecho, hace unos días tuiteaba, o bueno, ponía en X justamente una pequeña muestra de los libros que más me han gustado en este año, y colocaba entre ellos a El cuarto jinete de Verónica Murguía. Creo que el trabajo que hace en este libro, el trabajo literario y el trabajo estilístico también, y la reconstrucción del mundo que hace, es de una manufactura muy fina, ¿no? Y creo que eso hace que el libro sea muy disfrutable a la hora de leerlo. Pero, ¿de qué trata El cuarto jinete de Verónica Murguía? Es la historia de la peste bubónica, ¿no? Aquella peste que asoló Europa durante mucho tiempo, al final de la Edad Media, durante muchos siglos, y en donde más o menos el tercio de la población mundial pues murió, ¿no? Sabemos que fue una epidemia en la cual, o una pandemia más bien, en la cual muchas personas fueron afectadas, en la cual se creía que había llegado el final de los tiempos, y durante mucho tiempo corrió ese rumor en toda Europa, ¿no? Que la peste era como el castigo divino que venía a acabar con la humanidad. Se centra principalmente en Europa. Es un libro con escenarios europeos casi en su totalidad. Se extraña, ¿no?, que por ejemplo no haya hecho quizás pues un texto que abarcara más espacios, como por ejemplo quizás África o Asia Menor, ¿no? O inclusive la Asia, ¿no?, como tal, la Asia profunda. Pero se entiende también que quiso delimitar el espacio a dos locaciones principales, que son París, ¿no?, y las afueras de París o alrededores de Francia, y pues España, ¿no?, cuando todavía pertenecía a los musulmanes. Recordemos que durante la Edad Media una buena parte de la península ibérica pertenecía a los imperios musulmanes, ¿no?, y solo fue hasta la Reconquista por parte de los reyes católicos cuando se expulsa a los musulmanes y se vuelve una Europa pues más o menos pues digámoslo, sin musulmanes, ¿no? Entonces, creo que este escenario más o menos es el que retrata Verónica Murguía, ¿no? Poco antes de las guerras de religión, y también más o menos poco después de la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, ¿no? Porque pues sí se hacen varias menciones en el libro justamente a este evento, ¿no? A los constantes asedios que los ingleses hacen sobre los franceses, ¿no?, entre otros elementos. Entonces creo que la búsqueda que hace justamente Verónica Murguía en el libro de la reconstrucción de ese espacio histórico, que vamos a decirlo, ¿no?, es una novela y por lo tanto no tiene que ser fiel, sino más bien tiene que ser creíble, verosímil, y creo que la construcción verosímil de ese espacio está bastante bien hecha. La novela trata principalmente porque tiene varios personajes, tiene varias perspectivas, ¿no?, y de repente vamos siguiendo a cada una de esas perspectivas, pero podemos encontrar quizás dos personajes que la sostienen de principio a fin. Mohamed de Ronda, que después se convierte en Pedro de Hispania, y Guy, que es el alumno de Pedro de Hispania. Tiene que cambiarse de nombre porque cuando se va del espacio de la península ibérica y llega a Francia, pues los moros no eran muy bien vistos, entonces se disfraza de español y se presenta justamente como Pedro.
Y bueno, su alumno, que es muy joven, ¿no? Es un alumno de medicina, además, y que pues está aprendiendo a hacer medicina dentro de París, pero pues está asolando la peste y como sabemos, pues no tenía cura en aquel momento. Y por más que intentaban hacer cosas desde la medicina, pues la verdad es que la enfermedad excedía todos los conocimientos de aquella época. Entonces, pues de alguna manera el libro habla justamente sobre el exceso de la enfermedad, sobre los conocimientos médicos de aquel tiempo, pero sobre todo habla de la humanidad, ¿no? De cómo la humanidad se enfrenta a la enfermedad, a la naturaleza, y de cómo muchas veces en este enfrentamiento entre el ser humano y las pandemias y lo natural, lo imprevisible, pues surge también una conciencia sobre cómo nos relacionamos con los otros en el sentido de la amistad o del valor humano que les damos a nuestros prójimos, ¿no? Creo que esa manera que tiene Verónica Murguía de construir una visión de este mundo es sin igual, ¿no? Me parece de una construcción y de una forma que yo pocas veces he leído en la literatura mexicana, sobre todo porque muchas veces la literatura mexicana que habla de espacios exteriores, pues tiende al exotismo, pero en este caso no, en este caso está logrado porque el punto de vista que toma, que es el punto de vista de estos personajes, ¿no? De repente por ahí aparece alguien que es un enterrador, ¿no? Una mujer que es curandera, etcétera. Entonces, esto es diversidad de puntos de vista que además están siendo guiados de alguna manera por Pedro de Hispania y por el Guy, el personaje alumno. Creo que consigue una especie de prisma muy bonito, ¿no? De hecho, muy bello en torno a su historia. Entonces, Verónica Murguía consigue crear una historia en el cual, pues Pedro de Hispania, intentando huir de los fantasmas, porque de los fantasmas simbólicos, pues, de su pasado, ¿no? De las memorias, del recuerdo, pues termina en París, ¿no? Que es como un epicentro muy interesante de la pandemia de peste bubónica, de la epidemia de peste bubónica, y en París se disfraza de médico extranjero y empieza a ejercer la medicina con las personas. Pero pues como bien sabemos, todos mueren, o sea, todos están destinados a la muerte, y entonces lo único que puede hacer Pedro de Hispania es tratar de aliviarles en la medida de lo posible el dolor. Inevitablemente él termina contagiado y entonces de alguna manera pasa la estafeta a su alumno. No voy a decir más al respecto, creo que ya inclusive diciendo que este personaje se contagia, pues ya es decir mucho, ¿no? Pero creo que era importante como para señalar que quizás Verónica Murguía hubiera podido quedarse allí, ¿no? Solo en el relato de la enfermedad y de la bondad de Pedro de Hispania y de la redención de Pedro de Hispania, pero me parece que al tomar la decisión de llevar este texto más allá, ¿no? Al utilizar otros personajes, no necesariamente protagónicos, pero que sí cobran de repente cierta importancia, ¿no? Al concentrarse también en el alumno de Pedro de Hispania, me parece que consigue una mayor amplitud de miras, ¿no? Una mayor profundidad de lo que está construyendo, del espacio narrativo y de las interacciones entre los personajes, ¿no? Creo que si no hubiese hecho esa profundidad que se nota en la novela, quizás hubiese pasado desapercibida o no se hubiera conseguido tan bien, o incluso pudiera haber caído en un lugar común, ¿no? Creo que el hecho de conseguir que la historia trascienda solamente una sola entidad individual que es Pedro de Hispania y se convierta en la colectividad que era París y el mundo europeo durante esa época de pandemia, consigue que la historia se vuelva mucho más compleja y consiga también una profundidad narrativa que pudiera haberse perdido. Entonces nada, creo que eso hace que la novela se vuelva muy interesante y bueno, aunado a la manera en la que está construyendo Verónica Murguía su historia, que es justamente la historia de la pandemia, pues también el lenguaje que utiliza es muy bello, ¿no? Creo que si no fuera por la manera en la que construye el lenguaje, también podríamos decir que no fuera una novela tan lograda, pero justamente creo que la manera en la que los personajes narran su propia historia, con una conciencia de la intimidad y de la parte profunda de su ser, consigue crear una cierta sensación, ¿no? Como de verosimilitud y de belleza, ¿no? Que quizás pocas veces se ve en autores mexicanos, ¿no? Muchas veces no se cuida tanto de la parte estilística, sobre todo con autores nacidos en los 80 para acá. A veces se olvida la parte estilística para poner sobre la mesa otras partes, ¿no? Como por ejemplo
pues quizás la denuncia, ¿no? Quizás el archivo, ¿no? Quizás la referencia, el intertexto. Muchas veces para colocar eso se pierden el cuidado del lenguaje. Y creo que esta búsqueda de cuidar el lenguaje que hace Verónica Murguía, pues pocas veces se ve en la literatura mexicana contemporánea, y pues por eso mismo vale la pena señalarlo y decir que es un gran libro, ¿no? Que vale la pena leerlo. Hay dos cosas que quiero mencionar antes de acabar el video. Lo primero de ellos es que sí, como se puede intuir, pues está refiriendo también a la pandemia que tuvimos hace poco, ¿no? Esto no quiere decir, por supuesto, que el libro esté tomando esa oportunidad para hablar de él, sino que más bien Verónica Murguía ya tenía esta novela antes, pero la retoma justamente como una forma de hablar acerca de sus preocupaciones personales respecto al mundo, ¿no? Y creo que eso es bastante válido y está muy bien logrado, ¿no? Y lo segundo es que hay un personaje que me pareció maravilloso, más allá de los protagonistas, un personaje que ella misma se nombra como cicatricera, que es una especie de curandera de París, ¿no? Y que me llamó mucho la atención la manera en la que está construido. Me parece que es uno de esos casos, me parece que se llama Marie, en los que un personaje secundario consigue un protagonismo pocas veces visto, ¿no? A mí me gustaría ver una novela de Marie, la cicatricera. A mí me encantaría saber qué pasa con ella después, más adelante, ¿no? Ojalá Verónica Murguía se dé cuenta del valioso personaje que construyó y a lo mejor nos regale en un futuro una novela sobre ella. No lo creo, ¿verdad? Pero sí es bonito imaginarse qué pudo haber pasado con ella. Ya cuando lo lean, si es que leen este libro, sabrán por qué es un personaje tan fascinante y tan bello y bien construido. Entonces nada, yo los quiero invitar a leer El cuarto jinete de Verónica Murguía o cualquier otro libro de ella. Tiene varios publicados en ERA, varios publicados en literaturas que publica pues, libros infantiles, ¿no? Etcétera. Entonces, y nos vemos aquí próximamente para nuestro siguiente video con una recomendación random. Hasta luego.